Hola, mi nombre es Karen Ávila. Yo soy Anayeli Cerón. El día de hoy les vamos a hablar de las diferentes concepciones de la infancia a lo largo de la historia en México, desde el México independiente hasta el día de hoy. Esto lo abordamos en el curso de formación cívica y ética, el cual es una parte importante de la malla curricular del Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria 2012. Vamos a hablar de cómo ha sido la infancia a través de la historia de México y los diferentes contextos a los cuales los niños han tenido que enfrentar, las necesidades que han cubierto y también las reacciones que han tenido. Principalmente el objetivo de este curso es la reflexión en las futuras docentes, para que el día de mañana tengamos o formemos parte importante del cambio en la educación en México. Tener estos conocimientos en formación es muy importante porque así podemos comprender las actitudes y también habilidades, destrezas de los niños que hoy tenemos en el aula. Es así como tenemos un panorama más amplio de cómo abordar estas problemáticas que nos encontramos, con las que nos encontramos día a día en las aulas. UNICEF plantea que la infancia es la época en la que los niños y las niñas tienen que estar en las escuelas, en los lugares de recreo, para crecer fuertes y seguros de sí mismos, recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Por su parte, Leonor Jaramillo nos dice que se entiende por primera infancia el periodo de la vida de crecimiento y desarrollo, comprendido desde la gestión hasta los 7 años, aproximadamente, y se caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva, puesto que es el desarrollo que de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motoras, lenguaje, cognitiva, socioafectiva, entre otras. Retomamos Infancia en las diferentes épocas en México de Adrián García. En el año 1808 a 1821, la independencia. La infancia cambió lentamente porque se basó en el pensamiento racional y anticlerical por influencia de la Revolución Francesa. Los niños de esta época tuvieron por lugar de juego y escuela un campo de batalla, debido a que su ingreso en el ejército se daba de manera precoz. Destacó la defensa del lugar por la Compañía de los Niños de Ejército Americano, mejor conocido como los emulantes. A partir de esta edad, ya se les tomaba en cuenta como parte de la gente de razón, porque durante el siglo XIX las condiciones sanitarias no eran tan favorables, y ello repercutía en los índices de mortandad infantil extremadamente altos. Para las niñas, la vida era aún más cruda, ya que tenían que adoptar el papel de amas de casa y servir como soldaderas durante la guerra. Del año 1821 a 1848, el México independiente. En esta época la crianza de un niño estaba enfatizada en la formación de éste y la enseñanza de normas sociales. Las niñas trabajaban con sus madres, aprendiendo a cocinar, coser y ordeñar vacas, mientras que los niños trabajaban con sus padres, aprendiendo a ser granjeros, cortar leña y reparar herramientas. La mayoría de los niños no tenían juguetes, porque tenían muy pocos momentos para jugar. Las familias que lo podían enviaban a sus niños a la escuela, pero si no, los podían educar en casa. En algunas escuelas se imponía la religión. La memorización y golpes eran el método de transmisión del conocimiento, de hábitos y de conductas, condicionando el comportamiento para obtener el adulto deseado. Del año 1853 a 1876, la Consolidación Nacional, Reforma. Define el concepto de infancia como una construcción cultural
de las sociedades industriales. Este nuevo concepto sobre la infancia como una etapa de la vida diferenciada y con necesidades específicas, distintas a las de la edad adulta. Esto provocó la producción de una serie de objetos y discursos dedicados únicamente a la niñez. La escuela era para ambos sexos. El mismo gobierno federal sostendrá en los estados profesores para los niños. Del año 1876 a 1911, el Porfiriato. Se percibía al niño como el futuro ciudadano en el que recaería la tarea de llevar al país hacia el orden y el progreso, como tanto lo repetía Porfirio Díaz. En esta etapa, nuestro país experimentaba un intenso sentimiento nacionalista que impactó a la ciencia, el arte, la sociedad en general. A los niños se les consideró protagonistas. Carencias, violencia, desolación, fracturas sociales, además de muchos que fueron enviados a la guerra apenas después de haber terminado la educación básica. Porque muchas escuelas cerraron sus puertas durante el conflicto armado, o bien porque sus padres se habían incorporados a la lucha. Durante la Revolución, la vida en México cambió radicalmente, para bien o para mal. La lucha armada provocó que muchos niños escaparan de sus casas, buscaran nuevos horizontes o siguieran a sus padres a donde quiera que la guerra los llevara. Del año 1920 a 1934, la época de los caudillos. Niñez como fuerza de trabajo formal e informal. Jóvenes constructores, curtidores, tejedores, vidrieros, porcelaneros, carniceros, armaban un ejército de reserva industrial que compitió con la gran parte de la capacidad de producción adulta. Del año 1934 a 1988. La revolución institucionalizada. En 1934, la modificación del artículo 3 constitucional permitió dar un carácter socialista a la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir el plan y programas oficiales. Se forma el Programa Nacional de Educación con el fin de erradicar el analfabetismo. En 1935 se crea la Institución Nacional de Educación para Trabajadores. Esta debía establecer sus escuelas secundarias, preparatorias y superiores, bibliotecas, museos y editar publicaciones. En 1937 se pone en marcha la campaña nacional. Popular en educación. Los infantes fueron ganando espacio como sujetos de derecho. En el año 1988, México contemporáneo. Los niños que antes eran considerados como solo objetos de protección y tutela están comenzando a ser reconocidos como sujetos de derecho. Resulta indispensable que los derechos de la protección infantil se visibilicen en las agendas de los gobernantes y representantes políticos. La década de los 90 contó con la Cumbre Mundial a favor de la infancia, donde se plantearon 27 metas para la supervivencia, el desarrollo y protección de la infancia y adolescencia. En mayo de 2002, la Asamblea General fue dedicada a niños y adolescentes. El niño se considera como el centro de la educación. Al día de hoy, el niño como sujeto social de derecho, con el surgimiento de la Convención por los Derechos de los Niños,
Se logra que se considere al niño como un ser social, con derechos y deberes. Establece que la sociedad y el Estado deben brindarle la protección, educación y atención para la satisfacción de sus necesidades básicas y el logro de su bienestar integral. Bien, hemos hablado de esta historia de nuestro país, México. Bueno, a lo largo de este documental observamos y analizamos cuál fue la importancia que tuvo el infante desde los años pasados hasta el momento. Es de mucha importancia que nosotros como docentes y maestros dentro del aula le demos ese peso importante que el niño merece. Sabemos que para comprender nuestro presente es importante haber conocido nuestra historia. Es por eso que a lo largo de este documental logramos a ustedes transmitirles todo lo que ha pasado en Infante. Y es por eso la sociedad que tenemos el día de hoy. Todo esto con la finalidad de fortalecer los 4 pilares de la educación: aprender a hacer, Aprender a hacer, aprender a convivir. aprender a conocer. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Tenemos mucho que trabajar por la educación. Nelson Mandela.